En Colombia, la leyenda de La Llorona ha sido transmitida por generaciones, con una versión tradicional que se ha arraigado en la cultura popular, especialmente en las zonas rurales y los pueblos cercanos a ríos y quebradas. La historia más comúnmente contada en Colombia habla de una mujer campesina que vivió en tiempos coloniales. Era joven, hermosa y humilde, pero su destino se vio marcado por una tragedia que la condenó a vagar por la eternidad. Existen dos versiones principales sobre su origen. La primera dice que La Llorona era una mujer humilde que tuvo un hijo fuera del matrimonio, lo cual era mal visto en aquella época. Abandonada por el padre del niño y despreciada por la sociedad, desesperada y sin salida, decidió ahogar a su hijo en el río. Sin embargo, tras cometer el crimen, fue consumida por el remordimiento y en un acto de desesperación, se lanzó al agua y murió. Desde entonces, su espíritu no ha encontrado descanso, y su lamento desgarrador sigue resonando en las noches. En otra versión, La Llorona no mató a su hijo intencionalmente, sino que lo descuidó mientras jugaba cerca del río, y el niño se ahogó. La madre, consumida por la culpa, pasó el resto de su vida vagando por los campos y los ríos, llorando su pérdida. Al morir, Dios la castigó, condenándola a buscar a su hijo por toda la eternidad. Más allá de su origen, los que la han presenciado aseguran que es tan real como tú o yo. La Llorona es descrita como una mujer alta, vestida con un largo vestido blanco, con el rostro cubierto por su largo cabello negro y con un llanto que hiela la sangre. Se dice que su espíritu deambula por las orillas de los ríos, los caminos rurales y las quebradas, especialmente en las noches más oscuras, cuando la neblina cubre el suelo. Su presencia está marcada por un viento helado y un fuerte olor a agua estancada y azufre. La advertencia más conocida en Colombia es la siguiente: si escuchas su llanto cerca, en realidad está lejos, pero si la escuchas lejos, está justo detrás de ti. La historia de La Llorona es conocida en todo Colombia, pero es especialmente popular en las siguientes regiones: los llanos orientales, Meta, Casanare, Arauca, Bichada. Los llaneros aseguran haberla visto caminando cerca de los ríos. Tolima y Huila, en los pueblos cercanos al río Magdalena, se cuentan relatos de sus apariciones. Antioquia y el eje cafetero, se dice que aparece en caminos de montaña y quebradas solitarias. Cundinamarca y Boyacá, muchos campesinos juran haber oído su llanto en las noches frías de páramo. ¿Mito o realidad? Para algunos, La Llorona es solo un cuento para asustar a los niños y evitar que se acerquen a los ríos de noche. Para otros, su historia es un recordatorio del castigo divino para las madres que descuidan a sus hijos. Sin embargo, hay quienes juran haberla visto y haber sentido su presencia. Si alguna vez caminas por un camino solitario y escuchas un lamento a la distancia, reza, no mires atrás y sigue caminando. Mi nombre es José Ramírez, tengo 58 años y he vivido toda mi vida en Pupiales, un pequeño municipio al suroeste de Nariño, Colombia. Soy agricultor, me dedico a trabajar la tierra y a cuidar mi finca en la vereda El Espino. Hasta hace poco, nunca fui un hombre supersticioso. Crecí escuchando historias sobre La Llorona, pero siempre las tomé como cuentos para asustar a los niños. Hasta la noche del 15 de julio de 2021. Todo comenzó a principios de julio. Durante varias noches, la gente del pueblo empezó a hablar de un lamento espeluznante que se escuchaba después de la medianoche. Decían que era una mujer llorando, pero su voz no era normal. Tenía algo extraño, algo que helaba la sangre. Al principio, pensé que era alguna persona deambulando por la zona. Tal vez alguien con problemas mentales o algún animal emitiendo sonidos similares. Pero lo que pasó esa noche cambió mi manera de ver el mundo para siempre. Ese 15 de julio, terminé mis labores en la finca un poco más tarde de lo normal. Había estado revisando el ganado y asegurando los cultivos porque últimamente habían ocurrido robos en la zona.
Eran cerca de las 11:30 de la noche cuando emprendí el camino de regreso a mi casa, ubicada a unos 30 minutos a pie del terreno donde trabajo. El camino era el mismo de siempre, una vereda de tierra rodeada de árboles, con una quebrada que cruzaba más adelante. La noche estaba especialmente fría y densa, con una niebla espesa que cubría la vegetación. La luna apenas alumbraba, y el único sonido que rompía el silencio era el crujido de mis botas sobre el suelo húmedo. De repente, lo escuché. Un llanto profundo, desgarrador, que me hizo detenerme en seco. No era un sonido normal. Se sentía dolor, angustia, desesperación en cada sollozo. Era como si una madre estuviera llorando por algo que jamás podría recuperar. Instintivamente, miré alrededor, tratando de encontrar el origen del lamento. Parecía venir de la quebrada, unos 50 metros adelante. Pensé que podría ser alguna mujer en apuros, así que, con la linterna en la mano, avancé lentamente. Cuando llegué a la orilla de la quebrada, la vi. Ahí estaba una mujer de pie, vestida completamente de blanco, con el cabello largo y negro cayéndole sobre el rostro. Se inclinaba sobre el agua como si buscara algo. «Señora, ¿está bien?», le pregunté con cautela. No me respondió. Solo seguía llorando, con un sonido que me ponía la piel de gallina. Intenté acercarme un poco más, iluminándola con mi linterna, pero en cuanto la luz tocó su figura, dejó de llorar. El silencio fue absoluto. Y entonces, lentamente, giró su cabeza hacia mí. El rostro que nunca debí ver. El miedo me paralizó. Cuando levantó el rostro, vi algo que jamás podré olvidar. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos no eran ojos humanos. Eran dos cuencas vacías y oscuras, profundas como la noche. Su boca estaba entreabierta, y de ella no salía ningún sonido, pero podía sentir su lamento en mi cabeza. Fue como si su tristeza me golpeara el alma. No sé cómo logré reaccionar, pero el instinto me obligó a retroceder. Mi linterna empezó a parpadear, y el frío se volvió insoportable. Corrí con todas mis fuerzas sin mirar atrás. Sentía que algo me seguía, que si me detenía, jamás volvería a ver la luz del día. Cuando llegué a mi casa, me encerré y recé. No dormí en toda la noche. A la mañana siguiente, le conté lo sucedido a algunos vecinos, y me sorprendió saber que no era el único que había escuchado los lamentos. Varias personas habían grabado los sonidos con sus teléfonos y los compartieron en redes sociales. Incluso algunos noticieros locales hicieron reportajes sobre el caso. Muchos dijeron que era un engaño o que los sonidos eran causados por el viento, pero yo sé lo que vi. Desde esa noche, nunca volví a caminar solo por la vereda después del anochecer. Y aún hoy, cuando cae la noche y el viento silba entre los árboles, siento que en cualquier momento volveré a escuchar su lamento, y que esta vez no podré escapar. Este testimonio fue documentado en medios locales y algunas grabaciones de los lamentos fueron difundidas en redes sociales. ¿Casualidad, sugestión o algo más? Me llamo Julián Restrepo y esta historia ocurrió en el año 2002, en una vereda cercana a Salamina, Caldas, en pleno eje cafetero colombiano. Tenía 33 años en ese entonces y trabajaba en una finca cafetera llamada El Robledal, ubicada a unos 5 kilómetros del casco urbano. Siempre he sido un hombre de campo, acostumbrado a caminar largas distancias, incluso de noche, sin miedo a nada. Pero lo que viví aquella madrugada me hizo dudar de todo lo que creía sobre el mundo de los espíritus. Era la noche del 15 de septiembre de 2002. Había terminado mi jornada de trabajo en la finca y, como de costumbre, me quedé tomando tinto con mi patrón antes de partir a casa. Eran aproximadamente las 11:30 de la noche cuando decidí emprender el camino de regreso. Para llegar a mi casa,
Debía caminar unos 40 minutos por un sendero de tierra rodeado de cafetales y pequeñas quebradas que cruzaban el camino. Esa noche, la luna estaba oculta tras una espesa neblina, y el ambiente era particularmente frío. Apenas llevaba 20 minutos caminando cuando lo escuché. Un llanto lastimero, lejano, como el lamento de una mujer en profundo dolor. Me detuve en seco. Debe ser algún animal, pensé al principio, recordando que muchas veces los zorros o las lechuzas emiten sonidos que pueden confundirse con voces humanas. Pero unos pasos más adelante, el lamento volvió a sonar. Esta vez más fuerte, más nítido. Era el llanto de una mujer. Y venía de la quebrada La Chorrera, un arroyo estrecho que bajaba de las montañas y se encontraba a unos 200 metros de donde estaba. Aceleré el paso, pero conforme me acercaba a la quebrada, la temperatura descendía rápidamente. Un escalofrío me recorrió la espalda y mi respiración se volvió pesada. Había algo en el aire, una sensación de tristeza y opresión que no puedo describir con palabras. Al llegar al puente de madera que cruzaba la quebrada, el lamento se detuvo. El silencio fue absoluto. Ni el viento, ni los grillos, ni el sonido del agua, nada. Encendí la linterna y la dirigí hacia la orilla del arroyo. Fue entonces cuando la vi. Una mujer de pie, vestida completamente de blanco, con el cabello largo y negro cubriéndole el rostro. Se inclinaba sobre el agua, como si estuviera buscando algo. Su vestido parecía flotar levemente sobre la corriente. Sentí un nudo en la garganta. Algo dentro de mí me decía que no debía mirarla, que debía dar la vuelta y correr, pero no pude. Señora, ¿necesita ayuda?, dije con la voz entrecortada. En ese momento, la mujer dejó de moverse. Mi linterna comenzó a parpadear. El aire se volvió denso, helado y difícil de respirar. Y entonces, giró su cabeza hacia mí. Lo que vi en ese instante me marcó para siempre. Su rostro no era humano. Su piel era pálida, casi traslúcida, y sus ojos eran cuencas vacías, profundas y oscuras como el mismo abismo. Su boca estaba entreabierta, pero no emitía sonido. Su lamento seguía resonando dentro de mi cabeza como un eco infernal. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Intenté moverme, gritar, correr, pero estaba paralizado. En ese momento, mi linterna se apagó por completo y sentí un frío espantoso detrás de mí, como si alguien me estuviera respirando en la nuca. El terror se apoderó de mí. Reuní todas mis fuerzas y corrí sin mirar atrás. No recuerdo cómo llegué a mi casa. Lo único que sé es que cuando amaneció, tenía fiebre y mi cuerpo estaba entumecido. Mi madre, preocupada, llamó a un vecino para que me ayudara. Cuando le conté lo que había visto, su rostro se puso pálido. Lo que viste fue la Llorona, y tuviste suerte de salir con vida. Durante días, la fiebre no bajó. Sentía que algo me observaba por las noches y mi perro no dejaba de ladrar hacia la puerta, como si algo estuviera ahí afuera. Cuando por fin pude levantarme, fui al pueblo y le conté la historia a algunos conocidos. Para mi sorpresa, no fui el único que la había visto. Varios campesinos que trabajaban en las fincas cercanas habían escuchado los mismos lamentos cerca de la quebrada La Chorrera, y algunos aseguraban haber visto la misma figura vestida de blanco flotando sobre el agua. ¿Mito o realidad? Lo cierto es que han pasado más de 20 años, y Julián cuenta que cada vez que pasa por ese camino, evita mirar hacia la quebrada. Manifiesta que nunca volvió a escuchar ese lamento, pero asegura que su presencia sigue ahí, oculta en la niebla, esperando a que alguien más tenga la desgracia de cruzarse con ella. Julián tomó valentía y contó su historia, la cual quedó documentada en canales nacionales y guardada en los archivos. Lo que no quedó guardado fue el miedo y la angustia permanente en las noches. ¿Y tú sigues pensando que no es real? Si es así, solo me queda advertirte.
Si alguna vez debes ir al eje cafetero de Colombia y te quedas en una finca y ya es pasada la medianoche, quédate ahí, no emprendas el viaje de regreso. Pero si aún así decides hacerlo y caminas solo la madrugada y escuchas un llanto a la distancia, no mires, no te detengas, solo sigue caminando.